Hola, soy el Fanfix y solo quería decir que no soy el dueño de la historia ni de las imágenes. También créditos a sus respectivos autores y el link de la historia en la descripción. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 31. No me gusta este lugar, murmuró Larry al entrar en la consulta del psiquiatra. Como perfilador criminal, necesitaba espacios como este para que sus supervisores pudieran asegurarse de que estaba mentalmente capacitado para continuar con su trabajo. Algunos de los perfiladores criminales más famosos se habían jubilado debido a su inestabilidad mental, algo común en esta profesión. ¿Quieres hablar de tu trabajo?, preguntó Alesia, mirando fijamente a Larry, que había estado evadiendo sus preguntas como siempre hacía. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué no me dices qué piensas de los asesinos? No era la mejor pregunta para alguien como Larry, que se encontraba al borde de un abismo sin fondo. Pero como esta sesión trataba de ir en contra de su analista, dijo, son los errores de la sociedad. Algunos nacen con un instinto corrupto, otros son moldeados por el entorno en el que crecen. Pero al final, todos toman una decisión: cruzar la línea. Y una vez que lo hacen, no hay vuelta atrás. ¿Dirías entonces que son irremediables?, preguntó Alesia mientras tomaba notas en su cuaderno. Larry permaneció en silencio durante unos segundos, mirando al techo, y luego dijo, no me importa si pueden cambiar. Para cuando alguien como yo los encuentra, ya han hecho demasiado daño. Eso suena bastante determinista. Como si el destino de un asesino estuviera sellado en el momento en que comete su primer crimen. No me interesa el destino. Me interesa la justicia. ¿Y tu justicia, es la ley o es otra cosa? Esa pregunta hizo reír a Larry. Soñaba con convertirse en juez de la muerte, llevando la justicia y la venganza a aquellos demasiado débiles para tomarla en sus propias manos. Alesia, imperturbable ante el comportamiento de Larry, preguntó, ¿he dicho algo gracioso? Digamos que la ley tiene límites. Yo, por el contrario, no. Pero tú operas dentro del sistema, como perfilador criminal. Tu trabajo es analizar mentes, no juzgar. Alesia estaba confundida. No creía que Larry fuera tan imprudente como para dar respuestas tan incriminatorias. Eso es lo que creen mis superiores. Larry hizo una pausa y señaló. Pero cuando trabajo, los cadáveres me hablan. Gritan sus injusticias y yo me aseguro de que se haga justicia. Alesia tomó algunas notas y dijo, volvamos a ti. Me interesa saber cómo tu historia personal afecta tu visión del crimen. No es ningún misterio. Mi familia fue asesinada. Un hombre irrumpió en mi casa y los destrozó. ¿Cómo cree que afecta eso a mi visión de las docenas de crímenes que he resuelto?, preguntó Larry irritado, mostrando claros signos de enojo. Podría hacer que desarrollara un deseo insaciable de venganza. O podría convertirlo en alguien obsesionado con la prevención del crimen. ¿Dónde se sitúa usted en esa línea? Larry miró fijamente a Alesia y preguntó, ¿por qué crees que no pueden ser ambas cosas? Porque la venganza es personal. La prevención es objetiva. Y tú pareces mezclar ambas cosas. Quizá. O quizá me di cuenta de que, para evitar que otros sufran lo que yo sufrí, hay que tomar medidas que otros no están dispuestos a tomar. Larry, ¿crees que tu forma de pensar podría llevarte a actuar en algún momento? Alesia pensó que había dado en el clavo. Para los asesinos, sí. Para ti, no te preocupes, no pretendo hacer daño a nadie, solo atrapar a los asesinos. Dile a Jack que mi convicción sigue siendo la misma, pero que tengo las ideas claras y que, cuando acepto un caso, no descanso hasta resolverlo. Alesia, que ya había tenido esta conversación con Larry anteriormente, le dijo, ya te he dicho que nuestras conversaciones son completamente privadas. Lo que digas o no digas aquí no saldrá de esta sala. Larry no sabía si podía confiar en esta mujer, que había viajado hasta Miami expresamente para verlo, recomendada por Jack, que parecía interesado en ver hasta dónde podía llegar. A decir verdad, Larry creía que no necesitaba sesiones como estas. Solo retrasaban su trabajo y su forma de pensar. Bueno, ¿hemos terminado por hoy? Sí, puede irse. ¿Y el resultado? Alesia cerró tranquilamente su cuaderno y lo miró con una expresión indescifrable. El resultado es que sigues siendo apto para tu trabajo, Larry. Alesia hizo una pausa antes de añadir, pero eso no significa que estés bien. Larry sonrió burlonamente y se levantó de su asiento. No necesito estar bien. Solo necesito hacer mi trabajo. Eso es lo que me preocupa. Alesia lo vio dirigirse hacia la puerta. Ten cuidado con esa frase que dicen los asesinos. A veces, cuando te acercas demasiado al abismo, el abismo te devora. Larry no respondió.
Simplemente salió de la oficina con la misma certeza con la que había entrado. Esas sesiones eran una pérdida de tiempo. Capítulo 32. Y allí estaba, en una reunión con los amigos con los que había trabajado durante las últimas semanas. Larry miró a su alrededor y vio rostros familiares pero distantes. No era alguien que buscara compañía, pero después de semanas de intenso trabajo, algo dentro de él le decía que tal vez valía la pena intentarlo. Se sirvió una bebida y se sentó en un rincón, escuchando las conversaciones a su alrededor sin participar realmente. No estaba seguro de encajar en ese tipo de ambiente, pero por primera vez en mucho tiempo, no le importaba intentarlo. Por Dios, Masuka, ¿qué tipo de sombrero tan horrible llevas puesto? Ángel miró la gorra con motivos de peces que llevaba Masuka en la cabeza y le preguntó con cierta confusión. Apoyo a la comunidad. Se la compré a un anciano en el centro comercial. No lo entenderías. ¿Quieres una gorra de peces? Ni lo sueñes. Masuka no dijo nada, simplemente miró a los demás y los saludó antes de acercarse a Larry y sentarse a su lado. Esos tipos deberían llegar en cualquier momento. Bueno, aquí estamos. Masuka miró hacia la gran sala contigua, sus ojos escaneando a las mujeres que más le llamaban la atención. ¿Qué estás mirando? Estoy calificando los mejores traseros de la sala. Siempre lo hago, respondió Masuka con naturalidad. Todos los miembros del departamento de homicidios pensaban lo mismo. Después de todo, el sexo era la mejor parte de su día. Al trabajar en este tipo de departamento, era común que algunos tuvieran personalidades extrañas, pero entre ellos se entendían perfectamente. Oye, Larry, ¿estás seguro de que vendrán? Ángel, que había oído que Larry había invitado a un grupo de detectives a jugar a los bolos, empezaba a pensar que tal vez no aparecerían. Larry miró la hora y dijo, creo que serán puntuales. Maldita sea, Mike, ese hijo de perra conduce como un loco. La única razón por la que no le doy una paliza es porque tenemos esa reunión con tu amigo psicópata. Marcus, vestido con ropa deportiva, vio al grupo de Larry a lo lejos y su expresión se volvió presumida. Larry se acercó a ellos, seguido de cerca por Masuka, Ángel y Dexter. Pensé que no iban a venir. ¿Estás insinuando que tenemos miedo? Preguntó Marcus, acercándose a Larry, quien simplemente dio un pequeño paso atrás. Marcus, cálmate. Aquí todos somos amigos. Mike contuvo la risa y miró a Larry con aire de disculpa. Muy bien, prepárense. Estaremos allí, dijo Masuka mientras se alejaba. El ambiente en la bolera estaba cargado de competitividad y, sobre todo, de testosterona. Las luces de neón iluminaban las pistas, mientras sonaba rock de los 80 de fondo. Mike Lowry y Marcus Burnett caminaron con confianza hacia su zona, acompañados por su capitán, Conrad Howard, y otros dos detectives. A pocos metros de distancia, en una de las pistas reservadas, Larry, Dexter Morgan, Ángel Batista y Vince Masuka perfeccionaban sus estrategias para el torneo de detectives que pondría en juego la reputación de la división de homicidios. Larry intentó decirles que solo era un juego amistoso, pero nadie lo tomó así. Mira esto, no podemos perder contra un grupo de policías de Miami que se creen los reyes de la ley, dijo Masuka con una sonrisa burlona. Por supuesto que lo somos. Exclamó Mike con su arrogancia característica. Somos la mejor división policial que ha visto Miami. Y punto. Marcus puso los ojos en blanco. Mike, relájate. Esto no es una redada, estamos aquí para jugar a los bolos. Ángel cruzó los brazos. No veo por qué tanto alboroto. Nosotros también detenemos a los criminales más peligrosos. Bueno, algunos más que otros. El capitán Howard suspiró y negó con la cabeza. Solo quiero que esto sea civilizado. Jueguen, diviértanse y no se maten entre ustedes, eso déjenlo para los criminales. Ja. Olvídese de eso. Interrumpió Marcus, agarrando una bola de boliche. No hay diversión sin competencia, capitán. Les vamos a demostrar quién manda aquí. En ese momento, el sargento Doakes se acercó al grupo de detectives y especialistas forenses, fijando su mirada en los miembros de la división de homicidios. Aplasten a esos hijos de perra. Así se habla, sargento. El torneo comenzó y la tensión aumentaba con cada lanzamiento. Mike fue el primero y consiguió un strike perfecto. Levantó las manos en el aire y se volvió hacia los demás. Así es como se hace. Tomen nota. Marcus falló su primer lanzamiento y la bola rodó directamente hacia la canaleta. Maldita sea. Sabía que esto iba a pasar. Ángel tomó su turno y consiguió un spare. No está mal para mi edad.
Dexter, con su habitual expresión neutra, lanzó la bola con precisión y consiguió un strike. El truco está en calcular el ángulo exacto y la velocidad perfecta. James Doakes cruzó los brazos. Claro, tienes que analizarlo todo como un maldito psicópata, incluso para jugar a los bolos. Masuka, con su inconfundible risa, se adelantó para lanzar. Miren y aprendan, caballeros. Cogió la bola, le dio un giro exagerado y la lanzó con estilo, directamente a la canaleta. «Vamos, hombre», gritó Marcus entre risas. Ese fue el gran lanzamiento del legendario Masuka. Masuka se burló y se dio la vuelta con los brazos cruzados. Solo era una estrategia para despistarlos. Ahora viene el verdadero lanzamiento. Pero en su siguiente intento, la bola volvió a ir directamente a la canaleta. Mike y James no pudieron contener la risa. «Legendario, claro», exclamó Marcus. Masuka frunció el ceño y murmuró: «Este bocazas hijo de perra. ¿Qué acabas de decir de mi madre? Maldito calvo, ¿eres monje o científico forense?» Larry, que estaba a punto de tomar su turno, observó cómo Masuka se enfurecía de repente e intentaba pelear con Marcus. Larry, un poco confundido, reaccionó rápidamente y detuvo a Masuka. Mike, por su parte, hizo lo mismo con Marcus. «Por Dios, me prometieron que esto sería una competencia amistosa. ¿Qué diablos estás haciendo, Marcus?» El capitán Conrad miró a Mike, esperando respuestas. «Este asiático ha insultado a mi madre, capitán». «Ningún asiático insulta a mi madre». Marcus gruñó mientras lo arrastraban hacia la salida. «Bueno, diría que ha sido una noche interesante», dijo Larry, y tras esta desastrosa reunión, sugirió que fueran a tomar algo. Capítulo 33 Domingo, 29 de enero de 2006, a las 2:15 p.m. Departamento de Policía Metropolitana de Miami, División de Homicidios. Las altas temperaturas habían comenzado a hacerse sentir en la ciudad, alcanzando más de 23 grados durante 3 días consecutivos. En esta época del año, era la oportunidad perfecta para que los forasteros visitaran Miami sin sufrir calor ni frío extremos. El aire fuera de la ventana se sentía fresco, perfecto para dar un paseo o resolver un crimen. Pero, por el contrario, dentro del departamento, el aire acondicionado zumbaba y la temperatura de la oficina era agradable. El capitán Tom Matthews ordenó a Larry y a su equipo, que se había ido consolidando poco a poco, que se encargaran de la identificación y verificación de los accidentes de tráfico durante las próximas semanas, debido a la gran demanda de asistencia en esa área. A Larry, que se había convertido en el jefe del grupo formado, y al sargento Doakes, como líder del equipo, se les unieron Ángel como subordinado y Max como apoyo de Larry, con la ayuda ocasional de Masuka junto con el analista de sangre Dexter. Según Tom, solo servirían de apoyo durante un tiempo, hasta que apareciera un delito lo suficientemente sofisticado que requiriera su intervención. Es decir, hasta que disminuyera la afluencia de turistas y los accidentes de tráfico fueran menos frecuentes. Durante sus turnos, se emitieron numerosos informes forenses de varios hospitales sobre casos de accidentes. Era inevitable que hubiera errores u omisiones, por lo que era necesario revisar periódicamente estos casos para evitar reclamaciones innecesarias por negligencia médica más adelante. De vez en cuando, un grupo de personas insatisfechas llegaba al departamento protestando enérgicamente por la declaración de muerte de sus familiares, con la esperanza de que un médico forense profesional evaluara sus lesiones. Este tipo de trabajo era tan tedioso y complicado que Ángel se estaba volviendo loco en cuanto empezaron a bombardearlos con casos. Al ser el único apoyo que se podía asignar debido al escaso número de muertes que requerían su atención en los últimos días, por desgracia, no podrían abandonar este tedioso trabajo hasta que un caso de homicidio requiriera su intervención. En ese momento, el mayor problema al que se enfrentaba el departamento era la falta de personal. Al fin y al cabo, no mucha gente elegía convertirse en científico forense para realizar estas tediosas tareas junto a los detectives, e incluso aquellos que estudiaban esta especialidad solían cambiar de carrera a mitad de camino. Por lo tanto, quedaba por ver si podrían retener a los recién llegados, como Max, que habían reunido el valor para continuar en el equipo. Larry miró el documento en su computadora mientras estaba sentado en su escritorio, luego leyó el título, Resumen del trabajo del segundo semestre de 2005, y frunció ligeramente el ceño. ¿Cómo se suponía que iba a escribir sobre la segunda mitad del año cuando solo había durado un mes? Aparte de las tediosas reuniones y los casos que no requerían mucha atención, lo segundo a lo que Larry no podía acostumbrarse eran estas inevitables reuniones e informes resumidos. ¿Qué había que resumir?
¿Cuántas autopsias había realizado el departamento de patología y a cuántas visitas a la escena del crimen habían asistido este año? Al fin y al cabo, el sistema informático ya había recopilado las estadísticas en los informes diarios de trabajo y las había transmitido a los superiores. Pero como esta tarea era obligatoria, Larry había pasado toda la mañana preparando un resumen de los casos en los que había participado. Si presentaba los borradores tal cual, le pedirían que analizara y resumiera más a fondo los casos más importantes. Sin embargo, si incluía todo en el informe, Masuka sin duda lo mataría. Es increíble. El mejor ritmo de trabajo de la división de homicidios se ha dado desde que empezaste a trabajar con nosotros de forma intensiva en los casos, dijo Masuka mientras revisaba todos los casos que Larry estaba organizando. ¿No deberían tener esto ya a mano? Masuka miró a su alrededor y susurró. Esto va directamente al almacén, pero entre tú y yo, estamos haciendo el trabajo del departamento de logística por ellos. No deberíamos perder el tiempo con estas tonterías, deberías saberlo, jefe, murmuró Larry con indiferencia, tratando de averiguar si Masuka, como jefe de la división de patología, podía hacer algo para que sus días fueran menos aburridos. Masuka hinchó el pecho, miró a Larry con orgullo y dijo, no te preocupes, yo me encargaré. Cuando Masuka se marchó, Ángel, que estaba cerca, comentó, está muy emocionado. No debería estarlo. Al fin y al cabo, técnicamente es mi jefe, dijo Larry mientras volvía a centrarse en los documentos que tenía sobre la mesa. Pero en ese momento, sonó el teléfono de escritorio. Era Tom Matthews, el capitán. Ángel, que estaba ocupado, rápidamente contestó el teléfono. Hola, capitán. Detective Batista, avisa al forense Luke. Se ha encontrado un cadáver flotando en un estanque de riego a las afueras de la ciudad. Esta vez te necesitan. Sigue con el buen trabajo. Estaremos allí lo antes posible. No olviden llevar el equipo de protección. El capitán se tomó la molestia de recordarles amablemente que tomaran medidas de protección. Eso significaba que la escena era horrible. Con este clima, no podía ser una vista agradable. A diferencia de los casos que resolvían en invierno, ahora, con un clima más cálido, cualquier retraso podía hacer que la escena fuera aún más desastrosa. Larry cerró el documento y miró a Ángel, que acababa de terminar la llamada. ¿Tenemos un caso? Ángel, que estaba cansado de lidiar con hospitales, asintió y dijo. Se ha encontrado un cadáver flotando en un estanque a las afueras de la ciudad, pero aún dentro de nuestra jurisdicción. Con esta temperatura y el cadáver en un estanque, teniendo en cuenta el tiempo que lleva ahí, maldita sea, quería salir de aquí, pero no en estas condiciones. Eso no es muy tranquilizador, murmuró Max, claramente perturbado. Larry negó con la cabeza y dijo, no importa. Llevemos las nuevas máscaras que acabamos de recibir, Max. Sí, las meteré en el equipo. Aproximadamente media hora después, Larry, seguido por el detective Batista y Max, llegó al lugar donde se había encontrado el cadáver. El viento húmedo, pegajoso y caliente soplaba contra las caras de todos. En ese momento, la temperatura superficial del suelo de hormigón expuesto en el exterior era de 23 grados. El calor abrasador parecía quemarles las vías respiratorias, y el viento traía un hedor insoportable que abrumaba a todos los agentes que habían acordonado la zona. Esa sensación tan familiar hizo que los nervios de Larry se estremecieran con una extraña emoción. Rápidamente reprimió la emoción, se puso una máscara y dio un paso adelante. Con la máscara puesta, el olor parecía mucho más leve. Después de eso, Larry se puso un traje de investigación de una sola pieza, se calzó 2 pares de guantes de látex, se puso unas botas especiales para la escena del crimen, tomó su maletín y miró a los 2 hombres que tenía detrás. Hace más calor que en el departamento. Eso no importa. Tenemos que retirar este cadáver lo antes posible, o el hedor de la descomposición se extenderá y afectará a los civiles. Para Larry, ese olor tenía un nombre. El perfume de los muertos, un detalle que los jóvenes expertos forenses solían subestimar. Cruzó el cordón de seguridad con pasos mesurados y se acercó al borde del estanque. Las paredes laterales estaban revestidas con losas de piedra dispuestas en un ángulo de unos 40 grados con respecto a la superficie del agua. Solo en la esquina sureste había un escalón que descendía al agua, el único punto de acceso visible. Los primeros en llegar habían bajado en una barca y, desde abajo, el sargento Doakes lo saludó con un gesto de cabeza. Larry se ajustó la máscara antigas, pero el sonido amplificado de su propia respiración le resultaba inquietante. No le gustaba llevarla puesta.
Aún así, descendió los escalones de piedra, cada uno de unos 50 centímetros de ancho, hasta llegar al fondo del estanque. El sargento Doakes, con la camisa empapada de sudor, se quitó la máscara y le dio una palmada en el hombro. Dr. Luth, tenemos un trabajo que le emocionará más que una prostituta. Deme los detalles. Larry ignoró el comentario vulgar. Sabía que Doakes no sentía más que desprecio por los perfiladores criminales y los expertos forenses, a quienes consideraba poco más que psicópatas encubiertos. Pero, a los ojos de Larry, Doakes no era diferente de un asesino, alguien para quien decidir entre la vida y la muerte se había convertido en una rutina en su trabajo anterior. Hace una hora, un civil local, Federico, informó del hallazgo. Debido a la reciente sequía, los agricultores habían estado bombeando agua para sus flores. La bomba llevaba más de una hora funcionando cuando notó que la presión era inusualmente baja. Subió a comprobarlo y entonces lo vio. Un enorme bulto blanco, bien atado, flotando y bloqueando la salida de agua. El hedor era asfixiante. Federico bajó unos escalones para ver mejor y vio un pie humano que sobresalía del bulto. Entró en pánico, retrocedió inmediatamente y llamó a la policía. Larry lo entendió todo rápidamente. Bajaré a echar un vistazo. Por cierto, ¿vienen los buzos forenses? El sargento Doakes miró su reloj antes de responder con su tono indiferente habitual. Bueno, siempre te quejas cuando alguien toca la escena antes de que llegues, así que esta vez te llamé primero. Pero no te preocupes, no tardarán mucho en llegar. Capítulo 34. Al mismo tiempo, antes de que el sargento Doakes pudiera hacer una llamada para comprobar si el equipo forense acuático iba a llegar, se oyó el repentino chirrido de los frenos de una camioneta, y Larry supo que eran ellos. Bueno, sargento, le dejaré hacer su trabajo. Yo haré el mío. Larry bajó los escalones de piedra, llevando la pesada maleta de inspección. Este estanque era grande, de unos 12 metros de profundidad. Por lo que había oído, este tipo de estanques se utilizaban para la retención de aguas residuales. Los tanques de retención o detención son estructuras que almacenan temporalmente el agua de lluvia y las aguas residuales. Se utilizan en las plantas de tratamiento de aguas residuales para compensar las fluctuaciones en el flujo de entrada. A medida que se acercaba a la superficie del agua, el hedor del cadáver se hacía más intenso. Ángel inicialmente había querido mantenerse al margen, pero también quería participar en la investigación para estar informado de todo. Aunque respirar con la máscara puesta era un poco insoportable, insistió en seguir a Larry. En poco tiempo, llegó a la orilla del agua. El paquete, envuelto en una lona impermeable de color plateado, estaba sujeto con una cuerda atada al lado de la bomba de agua, lo que impedía que se alejara flotando. Larry supuso que el asesino había obstruido el conducto de agua que los lugareños utilizaban para sus plantas. En ese caso, parecía que el asesino quería que lo encontraran. Larry levantó la esquina rasgada de la tela impermeable y echó un vistazo. El envoltorio exterior consistía en al menos 2 capas de tela impermeable resistente. La cuerda de sujeción, una cuerda de seguridad para exteriores de color rojo y azul, terminaba en un lazo en forma de corazón. Era una cuerda bastante resistente, diseñada para soportar el desgaste y la tensión sin romperse fácilmente. Sin embargo, el extremo que flotaba en el agua se había aflojado gradualmente. Larry extendió la mano y lo sacó. Era un nudo corredizo en forma de anillo, pero no había nada atado a su extremo. Debía de haber algo pesado, como una roca, colgando de aquí. Pero el bombeo del agua creó una fuerza que separó la cuerda de su peso. Eso permitió que el cuerpo fuera succionado. Los pies del cadáver se habían hinchado y deformado hasta el punto de que la piel exterior parecía una funda sobre el músculo. Larry apenas levantó un extremo de la tela impermeable y el hedor se intensificó de inmediato. Mientras examinaba el estado de las cuerdas, se detuvo un momento para analizar los detalles. Ángel, retira este cuerpo lo antes posible. Además, dile a los buzos forenses que registren el agua a fondo. Cualquier hallazgo, por insignificante que parezca, quiero que lo fotografíen y lo guarden en una bolsa de pruebas. Sin esperar una respuesta, Larry se alejó del lugar, inmerso en sus propias conclusiones. Ángel tenía años de experiencia en el campo. Había trabajado en innumerables casos relacionados con cadáveres arrastrados por la corriente, ya fuera en ríos, en el mar o incluso en autopistas. Sabía exactamente cómo actuar y qué procedimientos seguir. Al fin y al cabo, esto era Miami.
En Florida, especialmente en el sureste, una ciudad costera como esta a menudo era testigo de cómo personas, ya fuera por desesperación o por intoxicación, se arrojaban al mar o a los ríos. Si pudiera, Ángel haría todo lo posible por concienciar sobre un hecho que a menudo se pasa por alto. Los cadáveres que emergen del agua suelen encontrarse en un estado espantoso. Si alguien estuviera pensando en morir de esa manera, sin duda cambiaría de opinión. Sin embargo, era raro encontrar un cadáver tan descompuesto que se convirtiera en una visión gigante. Incluso sin que Larry lo dijera, Ángel estaba seguro de que esta no era la única escena del crimen. Las pistas bajo el agua esperaban a los buzos forenses. Ángel asintió con la cabeza, reprimiendo las ganas de vomitar mientras trataba de mantener la compostura. Iré a buscar a alguien. Por cierto, Larry, más tarde te enviaré 2 fotos de huellas de neumáticos. Las encontraron en la hierba cerca del estanque hace 5 o 7 días. El sargento Doakes observó cómo los buzos se preparaban para inspeccionar el fondo del estanque mientras Larry terminaba su evaluación inicial de la escena. Ya había ayudado a contactar con el vehículo de transporte de cadáveres de la morgue. Al fin y al cabo, no había mucha gente dispuesta a hacer ese trabajo. Independientemente de cómo estuviera envuelto el cadáver, el vehículo quedaría inutilizable durante al menos una semana. El hedor de un cadáver lo impregna todo y no hay forma de escapar de él. Sin dudarlo, Larry se acercó al sargento Doakes y le entregó un breve informe. Sargento, este parece ser el lugar donde se arrojó el cuerpo. A primera vista, no hay muchas pruebas que podamos recoger. También es poco probable que los buzos encuentren mucho más, aunque es crucial que inspeccionen cada detalle. Si encuentran algo, por pequeño que sea, quiero que me informen de inmediato. En cuanto a las fotografías, debemos manejarlas con total transparencia. Doakes asintió con firmeza. No se preocupe, más tarde asistiré a la autopsia. Avíseme en cuanto encuentre algo que pueda ayudarnos en la investigación. Larry asintió, se quitó los guantes después de quitarse el traje de una pieza y fue rápidamente trasladado al depósito de cadáveres, siguiendo al camión que transportaba el cuerpo. Un poco de Vaporub servirá. El mentol de la pomada eliminará el mal olor de tu nariz. Será incómodo y picará un poco, pero es mucho mejor que tener el hedor del cadáver atrapado ahí. El Vaporub es un ungüento o inhalador que se utiliza para aliviar la congestión nasal, la tos y el dolor muscular. Pero Larry lo usaba en la nariz, era un hábito, casi una adicción, que le gustaba satisfacer. Me siento mucho mejor, dijo Ángel después de aplicárselo en la nariz. Una vez que llegaron al departamento, los transportistas de la morgue tardaron menos de 5 minutos en descargar el cuerpo y enviarlo a la sala de autopsias, un espacio diseñado específicamente para cadáveres en avanzado estado de descomposición. El personal del vestíbulo abrió todas las puertas delanteras y traseras, y encendió los filtros con la esperanza de dispersar rápidamente el olor. Aunque el sistema de desinfección y extracción de aire de la sala de disección era muy avanzado, el olor seguía siendo insoportable. Antes de salir del coche, Max se puso una máscara, cogió una cámara de SLR y fotografió meticulosamente el embalaje exterior junto con los nudos que sujetaban el cadáver. Ángel, por su parte, anotó cualquier detalle que pudiera ayudar en la investigación. En ese momento, después de ponerse su traje de trabajo especial, Larry bajó la temperatura de la sala al máximo y regresó a la mesa de disección. Cortó la cuerda y retiró con cuidado la tela impermeable que envolvía el cuerpo, siguiendo los pliegues del paquete. Solo cuando se retiró la capa más externa de tela impermeable de color blanco plateado, Larry descubrió el secreto. ¿Me equivoco? ¿Esto es como una tienda de campaña? Ángel asintió y dijo, déjame ver si hay algún logotipo de marca. Mientras hablaba, Ángel extendió la tela impermeable del embalaje exterior sobre una mesa de operaciones cercana y comenzó a inspeccionarla cuidadosamente. Desgraciadamente, todos los bordes de la lona habían sido cortados, y su tamaño y forma eran perfectos para envolver el cuerpo. Ángel frunció el ceño con frustración, pero se negó a rendirse. Después de rociar un reactivo dentro de la tela impermeable, varias huellas dactilares incompletas y de la palma de la mano aparecieron gradualmente alrededor. Aunque no eran lo suficientemente claras, seguía siendo un avance que hizo que Ángel se sintiera muy satisfecho. Mientras él estaba ocupado con esto, Larry ya había quitado la segunda capa de tela impermeable. En el momento en que se quitó, Ángel, que tenía una gran tolerancia a los cadáveres, sintió una oleada de náuseas. Ningún tipo de máscara podía bloquear completamente el hedor. Por muy buena que fuera la ventilación, el olor era insoportable.
Max, aumenta la velocidad de filtración. Ya está. Max se acercó a un panel de control montado en la pared y ajustó la configuración del filtro. Ángel actuó con rapidez y tomó varias fotos detalladas del cuerpo. Fue entonces cuando todos se fijaron en la vestimenta del fallecido. Un hombre vestido con una camisa negra de entretiempo, un suéter de cuello alto azul real y pantalones otoñales a juego, junto con pantalones negros de senderismo. Tenía el cinturón roto y la camisa arremangada hasta las axilas. Tenía los pantalones rotos y el abdomen grotescamente hinchado, surcado por venas de color verde oscuro, tan tensas que parecía que el cuerpo estuviera a punto de estallar. Larry, imperturbable, ayudó a Max a quitarle la ropa al fallecido. Sin embargo, en cuanto Max tocó el cuerpo, un escalofrío le recorrió la espalda. La piel del cadáver estaba cubierta por una capa viscosa de grasa descompuesta, resbaladiza y blanda. Con la más mínima presión, un trozo de carne se desprendía sin esfuerzo, revelando la fragilidad del tejido en su avanzado estado de descomposición. Larry se inclinó sobre el cuerpo, analizando meticulosamente cada detalle mientras le indicaba a Max que tomara notas. Hombre, de aproximadamente 1,75 metros de altura. Sin documentación ni identificación visibles. Sin lesiones externas aparentes en la superficie del cuerpo. Las manchas en las extremidades eran claras y bien definidas. Sin embargo, en la ingle derecha del fallecido, Larry encontró una cicatriz. Probablemente de una cirugía infantil. Por lo que puedo ver, también se sometió a una operación de hernia hace menos de 5 años, murmuró mientras lo anotaba. Además, el cuerpo tiene algunas letras tatuadas en la piel. El hombre tenía los ojos muy abiertos, la lengua fuera y la boca y la nariz obstruidas por restos de vómito. El cadáver se encontraba en un estado avanzado de descomposición. En ese momento, las temperaturas diurnas podían alcanzar los 40 grados centígrados, y las mínimas nocturnas no bajaban de los 20. El agua, aunque ligeramente más fría, había acelerado la descomposición del cuerpo. Larry calculó rápidamente. El cuerpo llevaba entre 5 y 7 días en el agua. Max hizo una breve pausa, reflexionando sobre la precisión del análisis. Larry se refería al tiempo que el cuerpo había estado sumergido, no al momento exacto de la muerte. Sin levantar la mirada, Larry continuó. Basándome en la temperatura media del sureste y en la ropa del fallecido, su muerte se produjo a finales del invierno o principios de la primavera, o quizás a finales del otoño o principios del invierno. Ángel frunció el ceño y preguntó, ¿estás diciendo que el cuerpo estaba congelado? ¿Que solo lo arrojaron a este estanque hace entre 5 y 7 días? Capítulo 35. Larry hizo una breve pausa antes de sugerir con firmeza. Basándonos en el tiempo estimado, podemos ajustar la línea de investigación y reducir el margen de error. Este estanque se encuentra en un lugar bastante aislado. Sí, si no eres de aquí o no conoces bien la zona, sería difícil encontrar este lugar, afirmó Ángel, observando los alrededores. Larry asintió y cruzó los brazos. La elección del asesino es interesante. Podría haber escondido el cuerpo en un lugar más accesible, pero en lugar de eso, lo arrojó lejos de cualquier vivienda o punto de referencia obvio. Eso indica que no quería que el cuerpo se encontrara fácilmente, pero que no estaba familiarizado con la zona. Quizás pensó que nunca lo encontraríamos. En ese momento, Ángel se inclinó sobre el cuerpo y utilizó una lupa para inspeccionar una marca en el interior del pañuelo del cuello de la víctima, y luego preguntó, ¿podemos obtener alguna información si analizamos su ropa? Max, que tenía buen ojo para la moda, examinó el suéter con atención. Es un modelo de primavera, lo he visto antes. Cuesta alrededor de $400. No reconozco el logotipo. Además, no es habitual ver este tipo de ropa en Miami. El calor sofocante de la ciudad hacía poco probable que alguien llevara un suéter grueso durante mucho tiempo, a menos que no estuviera acostumbrado al clima. Larry se inclinó y miró más de cerca la etiqueta. Esto es francés, fíjate en la econdiéresis. Si la víctima llevaba este suéter, es probable que tuviera una buena situación económica. Eso nos deja dos posibilidades. O bien viajó recientemente y lo compró en otro país, o bien era extranjero. En cualquier caso, complica la identificación. Larry hizo un gesto con la mano para indicar a los demás que se apartaran, mientras sus pensamientos se centraban en reconstruir el perfil de la víctima. El bisturí en la mano de Larry se deslizó con precisión quirúrgica sobre el abdomen de la víctima y, a medida que la piel y el tejido se separaban, un hedor insoportable invadió la sala de autopsias. Ángel retrocedió instintivamente, tapándose la nariz.
El hedor pútrido de la descomposición lo golpeó con tanta intensidad que sintió que se le revolvía el estómago. No puedo, murmuró Ángel antes de darse la vuelta rápidamente y salir de la sala. Max y Larry, más acostumbrados a estas situaciones, se trasladaron a uno de los extractores de aire, donde el hedor era un poco más tolerable. Pasaron unos 10 minutos antes de que todos regresaran para continuar con la autopsia. Lo siento, hace un momento, se disculpó Ángel, todavía un poco pálido. No pasa nada, es una reacción humana normal, respondió Larry con indiferencia, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. Luego, sin perder más tiempo, reanudó la disección. Examinó la laringe y el cuello de la víctima, pero no encontró signos de estrangulamiento. No había fracturas en el cartílago tiroideo ni en el hueso yoides. Todo indicaba que la causa de la muerte no había sido asfixia mecánica. Cuando abrió la tráquea, descubrió una cantidad significativa de espuma espesa que bloqueaba las vías respiratorias. Líquido de ahogamiento, murmuró Larry, frunciendo el ceño. Entonces, su mano se detuvo por un momento sobre el cuerpo sin vida. Algo no cuadraba. Su intuición le decía que la víctima había sido asesinada antes de ser arrojada al estanque. Por la rigidez y el estado del cuerpo, sospechaba firmemente que había sido congelado antes de ser abandonado. Pero la presencia de líquido de ahogamiento en los pulmones lo confundía. Si murieron antes de caer al agua, ¿cómo es posible? Pensó, sintiendo que la pieza clave del rompecabezas aún estaba fuera de su alcance. Examinaron los pulmones. El edema pulmonar era evidente y estaban saturados de espuma, un hallazgo característico de la muerte por ahogamiento. Sin embargo, había algo más en la imagen que resultaba inquietante. Tomaron muestras del tejido pulmonar y extrajeron sangre intracardíaca, y se las entregaron a Max para que las analizara. Quiero un informe toxicológico completo, ordenó Larry. Todavía estaba un poco confundido porque sus instintos se contradecían con los datos reales. Mientras tanto, el examen del tracto digestivo reveló que, debido al avanzado estado de putrefacción, no había signos de ahogamiento en esa zona. Como era de esperar, el contenido del estómago había sido expulsado por la boca debido a los gases generados en el proceso de descomposición. Antes de terminar, fotografiaron una cicatriz quirúrgica en el abdomen de la víctima, indicativa de una cirugía previa de hernia. Larry dio un paso atrás y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Había demasiadas piezas sueltas en este caso. Y su instinto le decía que la respuesta estaba más cerca de lo que parecía. Larry realizó una incisión lateral con precisión. A pesar de la grave descomposición de la cavidad abdominal, su ojo entrenado pronto detectó algo inusual: una malla quirúrgica ondulada adherida a la ingle del fallecido. Con cuidado, la retiró y la enjuagó antes de colocarla bajo la lupa de gran aumento. Frunció el ceño mientras analizaba la estructura del implante. Esto no es un parche normal. El tamaño era considerablemente mayor de lo habitual. A juzgar por la textura y el patrón de su superficie, parecía ser un parche de politetrafluoroetileno expandido. Solo se utilizaban en cirugías de hernias graves o en casos que requerían una reparación reforzada. Para confirmar su hipótesis, pidió a los demás expertos forenses que le ayudaran a girar el cuerpo. El tacto pegajoso de la piel en descomposición era una sensación desagradable, pero no era la primera vez que Larry se enfrentaba a ello. No todo el mundo compartía su resistencia. Algunos técnicos apenas lograban contener las náuseas y volvían a salir de la sala. Sin embargo, Larry se mantuvo firme. Algo llamó su atención. Detrás de las orejas del fallecido, justo debajo de la piel, había dos manchas de color verde oscuro, sutiles pero perceptibles. Max, fotografía estas zonas. Los flashes iluminaron la habitación mientras Max capturaba las imágenes. Larry miró a su equipo. Estaban al límite. El hedor, la grotesca visión de la descomposición y la tensión de la autopsia estaban agotando a todos. Pero aún quedaba el último paso. El cerebro. La sola idea de abrir ese cráneo hinchado y deformado era desagradable incluso para él. Respiró hondo 2 veces, ajustó su postura y deslizó los dedos enguantados sobre la cabeza del cadáver, sintiendo la textura blanda y putrefacta del cuero cabelludo. Muy bien, continuemos con esto. Capítulo 36. La descomposición había convertido la cabeza de la víctima en una esfera grotesca e hinchada. La piel inflamada y tensa distorsionaba los rasgos faciales, lo que dificultaba la identificación de lesiones externas. No había más remedio que empezar por quitar el cabello. Larry manejó la navaja con destreza.
Afeitar un cuero cabelludo en ese estado era todo un reto. La piel se había vuelto blanda y gelatinosa, y un movimiento en falso podía destruir pruebas cruciales. Con movimientos precisos y controlados, quitó el cabello por secciones. A medida que avanzaba, comenzó a aparecer una mancha morada oscura en el lado izquierdo de la cabeza. Larry entrecerró los ojos. La epidermis estaba desprendida y el edema mostraba un tono hueco pronunciado. Sin duda, se trataba de un traumatismo mecánico. Esto es interesante. A juzgar por la forma de la contusión, la herida había sido causada por un objeto de madera. Si el golpe hubiera sido propinado con un arma metálica, el daño habría sido mucho más grave, con laceraciones evidentes en el cuero cabelludo. Max no perdió tiempo y capturó la imagen con su cámara. El ambiente en la sala cambió. Este hallazgo era importante. Larry tomó el bisturí e hizo una incisión para separar el tejido subcutáneo. Lo que descubrió confirmó su hipótesis. Debajo de la piel, el cráneo mostraba una fractura deprimida en forma de barco, una marca característica de un impacto contundente con un objeto cilíndrico. Definitivamente fue un golpe con un palo o algo similar, dijo Larry, con voz baja pero segura. El siguiente paso era la craneotomía. Con extremo cuidado, retiró la bóveda craneal. El hedor que emanó en ese momento hizo que varios asistentes dieran un paso atrás. El tejido cerebral, descompuesto hasta convertirse en una masa pastosa, se deslizó fácilmente. Sin embargo, todavía se distinguía una decoloración rojo oscuro en la región occipital izquierda. Larry no se detuvo. Separó cuidadosamente el tejido a través de las trabéculas y observó el mismo oscurecimiento en el polo temporal y la superficie inferior del lóbulo temporal. Hematomas internos. Este patrón de hemorragia indicaba que la víctima no solo había recibido un golpe en la cabeza, sino que el impacto había sido lo suficientemente fuerte como para causar un traumatismo cerebral significativo. Después de examinar minuciosamente los órganos internos y no encontrar más anomalías, Larry finalmente llegó a una conclusión. La víctima había sido atacada por detrás con un objeto contundente, probablemente un palo, que le causó una grave lesión en la cabeza. Este impacto lo dejó inconsciente. Luego, su agresor lo sumergió en agua, donde se ahogó. Este detalle era crucial. Al estar inconsciente, el fallecido no mostraba signos de lucha ni lesiones en los brazos o las manos que indicaran un intento de resistencia. Larry examinó las manos del cadáver. La piel se había descompuesto tanto que se desprendía fácilmente, como un guante viejo y frágil. Max intentó tomar las huellas dactilares, pero los brazos del fallecido eran tan resbaladizos que la piel se desprendía con solo tocarlos. Frustrado, dejó la tinta y suspiró, con la mirada perdida. Ángel le dio un ligero empujón y, tras respirar hondo 2 veces, dio un paso adelante con expresión de sacrificio. «Apártate, lo haré yo», dijo Masuka, que acababa de llegar para ayudar, y agarró con decisión la muñeca del cadáver. Con un bisturí, trazó un corte circular alrededor de la muñeca y tiró de la piel hacia arriba. Con un solo movimiento preciso, toda la piel de la mano se desprendió como un guante. Sin inmutarse, Masuka se deslizó la piel sobre su propia mano como un guante quirúrgico y la sumergió en tinta para obtener las huellas dactilares y palmares. Max, conteniendo las náuseas, lo observó con admiración. Esa era la actitud de un verdadero profesional forense. Una vez completada la autopsia, el cuerpo fue colocado en bolsas para cadáveres y transportado al congelador. Sin embargo, el análisis estaba lejos de haber terminado. En una olla a presión especializada, se estaban hirviendo 2 huesos clave del fallecido, la sínfisis púbica y el húmero. Este proceso eliminaba por completo la sangre y los tejidos blandos, lo que permitía determinar con precisión la edad de la víctima. Después de limpiar la mesa de disección, Max recuperó los huesos hervidos y varias personas los llevaron fuera de la sala para un examen más detallado. El trabajo había sido arduo y agotador. Los 4 miembros del equipo tardaron casi media hora en ducharse, pero ni siquiera el agua caliente y el jabón parecían suficientes. Aún podían percibir ese hedor persistente, adherido a su piel y a sus mentes. En ese momento, Ángel ya había vomitado varias veces, al menos 3 o 4. Sus pasos erráticos e inestables revelaban la debilidad que lo consumía. Su cuerpo exhausto y tembloroso le hizo comprender plenamente lo que su esposa debió haber experimentado durante su embarazo. La vulnerabilidad de su estado le dio una nueva perspectiva sobre la experiencia de ella. De vuelta en la oficina, Larry examinó meticulosamente los restos del cadáver. Comparó cuidadosamente la sínfisis púbica y el húmero, herramientas que manejaba con la precisión de un experto perfilador criminal.
Utilizando su fórmula, calculó la edad del fallecido. 24,5 años. Según las reglas estándar del margen de error, la edad del individuo debía estar entre los 23 y los 27 años. Sin embargo, tras analizar las variaciones en los cuellos anatómico y quirúrgico del húmero, pudo reducir el rango de edad a entre 23 y 25 años. Este era un detalle crucial. El perfil del cuerpo comenzaba a tomar forma. Max, como siempre, trabajó con rapidez. Ya conectado a la computadora, imprimió todas las fotos en color que había tomado de la escena y se las entregó a Larry. Mientras llegaba el capitán, Larry se concentró en las imágenes, evaluando cada detalle meticulosamente. Sabía que incluso la pista más pequeña podía ser la clave para comprender mejor el caso. Tenemos una idea clara sobre el origen de este cadáver, dijo Larry, mirando al capitán con expresión seria. El fallecido era un hombre, de entre 23 y 25 años. Su estatura estimada es de 1,75 metros y su peso rondaría los 70 kilogramos. Su condición física sugiere que gozaba de buena salud. Después de decir eso, Larry hizo una pausa para reflexionar. En cuanto a su estatus social, parece que disfrutaba de buenas condiciones económicas. Probablemente era extranjero. Mi hipótesis es que llegó a Miami como turista, aunque no descarto la posibilidad de que fuera estudiante universitario. Larry continuó, observando los datos climáticos con precisión. Sabía que la temperatura del sureste durante ese año podría arrojar más luz sobre el caso. Según los registros de temperatura, la fecha de la muerte se sitúa entre el 23 y el 25 de enero. Esto, junto con el clima cálido y húmedo de la zona, nos da una idea más clara de las circunstancias de su muerte. La causa de la muerte fue ahogamiento. El asesino le golpeó en la cabeza con un palo de madera y, aprovechando su estado de confusión y dolor, lo empujó al agua, obligándolo a ahogarse. Larry miró la imagen del estanque en las fotos que le había dado Max. Rápidamente se le ocurrió una idea. El lugar donde se arrojó el cuerpo, ese es el detalle que todavía no entiendo. Mientras Larry concluía su análisis, el capitán observaba desde la distancia, procesando la información en su mente. Sus pensamientos giraban en torno a cada detalle que Larry había desglosado. Sabía que había algo más en juego. No se trataba de una muerte común. No era un simple caso de ahogamiento. El nivel de violencia involucrado y la meticulosidad del asesino indicaban que la víctima no había sido elegida al azar. Algo en el perfil de esta persona, algo en su vida, había llamado la atención del agresor. Quizás la víctima tenía algún tipo de conexión con los asesinos. El análisis de Larry proporcionaba una pista, pero algo en su instinto le decía que había más por descubrir. Centrándose en los detalles más sutiles, Larry comenzó a consolidar el caso en su mente, formando nuevas teorías mientras consideraba los siguientes pasos a seguir. Capítulo 37. Larry se volvió hacia una foto que mostraba la cicatriz de la cirugía en la ingle y el tatuaje del fallecido y se la entregó al sargento. El detalle más específico sobre el fallecido es que se sometió a una cirugía de hernia antes de los 5 años, y la ubicación fue en la ingle derecha del fallecido. ¿Cómo estás tan seguro? Se puede saber al ver el tamaño del parche. Tenía una hernia inguinal enorme y es probable que la cirugía no se realizara en el país. Porque hace 20 años, el método de sutura utilizado en las cirugías de reparación de hernias en nuestro país era diferente a este. Quizás uno que podría coincidir sería el del Reino Unido. Además, el parche utilizado en la cirugía es un parche de politetrafluoroetileno expandido de la más alta calidad. Se podría decir que era el más caro en ese momento, lo que nos da una excelente pista para la investigación. Este tatuaje, Never Say Die Nunca Digas Morir, si lo traducimos directamente, todos sabemos lo que significa. Pero para los más entendidos, Never Say Die es el octavo álbum de estudio de la banda de heavy metal Black Sabbath, lanzado el 28 de septiembre de 1978. Después de decir eso, Larry señaló algo que le llamó la atención. Lo más destacado es que el cuerpo había estado congelado y almacenado durante mucho tiempo, lo que significa que la velocidad de descomposición en el agua probablemente se habría acelerado. Esto sugiere que el cuerpo debió de haber sido arrojado hace unos 5 días. Esto también indica que el asesino tiene un gran congelador en su casa. También me di cuenta de algo. No es una base sólida para estar seguro, pero creo que esta víctima es una imitación de los casos de prostitutas desmembradas. ¿Una imitación? Podría ser una posibilidad, pero no hay una base sólida para esta suposición. Solo es algo a tener en cuenta para perfilar al asesino. Como perfilador criminal, ese era el trabajo de Larry.
Encontrar indicios que pudieran conectar los asesinatos o relacionarlos entre sí. En cuanto a las secciones de tejido pulmonar, hay que analizarlas y te enviaré los resultados lo antes posible. Solo mediante un análisis de diatomeas podremos determinar el entorno en el que se encontraba la fallecida cuando murió. El capitán Matthews asintió y miró su reloj. Ya eran las 9 p.m. y, si no se equivocaba, Larry llevaba más de 7 horas examinando el cadáver. Esto se debía a la complejidad del cuerpo, que no era fácil de examinar. Muy bien, deje el resto a los detectives. Ahora me encargaré de recuperar las imágenes de las cámaras de vigilancia de los alrededores. El sargento de Oakes, que acababa de llegar, señaló: mañana por la mañana, vaya directamente a la división de homicidios para una reunión especial sobre el proyecto. El capitán lo ha seleccionado específicamente para que asista. Larry, bastante cansado, asintió y dijo: muy bien. Ángel había sido muy diligente ese día. Ni siquiera se apresuró a salir del trabajo y simplemente regresó a la oficina con su cámara. Larry también quería organizar la escena del crimen, así que fue a la oficina y Max se ofreció a ir a buscar comida. Tan pronto como Max regresó a la oficina, Ángel lo interceptó y le preguntó: ¿qué comida pediste? Por favor, dime que no es comida asiática, ni mariscos tampoco. Pizza al estilo Chicago. Algo aceptable, aunque no sea saludable. Pero eso no le importaba a Ángel. De hecho, le encantaba la pizza. ¿No quieres, Larry? ¿Te ha entrado hambre después de ver lo que estaba haciendo? Eso, sin duda, tiene que estudiarlo un psicólogo. A la mañana siguiente, en la división de patología, Larry había dormido un poco de camino a la recepción. ¿Quién quiere donas? Preguntó Dexter al regresar con una caja de donas. Larry se negó, pero Ángel no pudo resistirse a comer una. Entonces recordó lo que se avecinaba, así que levantó los 2 papeles que tenía en la mano y saludó a Larry con la mano. Nos vemos, Dexter. Buena suerte con tu trabajo. Capítulo 38. Lo que me matará es esta deliciosa comida, no un maldito criminal. ¿Entiendes lo que te digo? Larry abrió la puerta del coche de Ángel. Se sentó en el asiento del copiloto y dijo: no hay nada mejor que morir mientras duermes, amigo. Eso es inquietante. En un santiamén, el coche arrancó a toda velocidad. Larry asintió y apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. En sus días de estudiante de medicina, tenía una grave obsesión por la misofobia. Podía soportar que todo estuviera limpio, pero, a diferencia de él, los demás no eran tan limpios como lo era ahora el coche de Ángel. Ponte cómodo, este coche es mi chica, dijo Ángel en un tono bastante humorístico. ¿Dónde está Max en todo esto? Tiene un terrible dolor de estómago, el pobre no puede estar más de 5 minutos lejos del baño antes de volver a necesitarlo. Larry asintió con la cabeza en señal de comprensión y miró los archivos que Ángel le había entregado antes. Echa un buen vistazo a lo que he estado trabajando toda la noche. Me pasé toda la noche comparando las marcas de neumáticos fotografiadas y finalmente encontré el origen de las huellas de neumáticos dejadas en la escena del crimen. Ángel, junto con el sargento de Oakes, había examinado estas pruebas encontradas alrededor de la escena del crimen. ¿Crees que los lugareños no dejaron esas marcas? Larry no confiaba en las declaraciones de los lugareños. Bueno, ninguno de ellos tiene una camioneta con esas medidas de neumáticos. Según los expertos, esas marcas pertenecen a una camioneta, dijo Ángel, totalmente seguro de sus palabras. Según el análisis de los entusiastas de esta zona, estas marcas podrían haber sido dejadas por una camioneta grande, pero no tan grande como para pasar desapercibida. Eso hizo pensar a Larry, que sospechaba mucho de muchas cosas que no tenían sentido. Una de ellas era que este asesino podría ser un imitador del caso del asesino de prostitutas, en el que estaba trabajando Debra. Pero como esos asesinatos no se habían hecho públicos, no tenía sentido que otra persona evitara esos asesinatos. No tiene sentido. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Ángel frunció el ceño mientras miraba a Larry, que estaba sumido en sus pensamientos. Volvamos. Por mí está bien. Ángel, pensativo, preguntó: ¿cuántos años tienes? ¿A qué viene esa pregunta? Larry miró a Ángel, que conducía. Quizás podría presentarte a mi hermana, creo que sería su tipo. Ángel lo dijo con naturalidad. Le caía bien Larry y sabía que los hombres comprometidos con su trabajo no salían a buscar pareja por su cuenta. ¿Quieres que tu hermana esté con alguien potencialmente inestable? Lo peor que puedes hacer es emparejarla con un perfilador criminal. Larry no se sentía mentalmente inestable, pero no le interesaban las relaciones que pudieran comprometer su trabajo.
Dios mío, Larry, ¿eres inestable? No es el caso. Entonces está bien, cuando tenga la oportunidad, te mostraré una foto de ella. Por supuesto, Larry no siempre había estado solo. En algún momento había tenido novia, no eran la pareja ideal ni un ejemplo de amor, pero lo superaron juntos y finalmente se separaron. Pero eso le dejó algo claro a Larry. No era el tipo de persona que podía salir fácilmente de su entorno. Podía hacer sacrificios, pero nunca cambiaría su forma de pensar solo para hacer felices a los demás. Además, mientras tuviera un caso, no había forma de apartarlo de él hasta que lo completara. Una vez que regresaron a la comisaría, Larry le indicó a Max que le trajera todo lo relacionado con el caso de homicidio que les había notificado la unidad de narcóticos. Es cierto que hay similitudes, pero solo porque haya dos, no debemos pensar que se trata de un imitador. Larry se acercó a una pizarra blanca y dijo: «Esto es lo que hago, Ángel». Un perfilador criminal siempre analiza los casos de homicidio en los que trabaja e intenta encontrar patrones para ver si hay un rastro mucho más largo que seguir. Si consideramos que el asesino transportó el cuerpo en una camioneta, tenemos que encontrar la cara por los alrededores del lugar. Alejémonos lo más posible del rastro de la búsqueda hasta que encontremos pistas que podamos seguir. Ángel, que no subestimaba las habilidades de Larry, se puso inmediatamente manos a la obra. En ese momento, llegaron algunos detectives y uno de ellos dijo: «Forense Lut, nos gustaría compartir esta información con usted. ¿Han encontrado algún rastro?». Ángel entregó las fotografías que traían los dos investigadores y les pidió que las verificaran. Los tres se acercaron a Larry, donde había una pizarra blanca del tamaño de una pared, cubierta con escritos y dibujos sobre todos los aspectos del caso. «Apresúrense y siéntense». Los investigadores de vigilancia que llevaron a cabo la investigación anoche fueron a la escena del crimen. Justo en la esquina noreste del estanque, encontraron una cámara de vigilancia de una empresa que apuntaba en esta dirección, pero la calidad de la imagen no era muy buena. Tal y como se nos ordenó, revisamos todos los vídeos de vigilancia que pudimos encontrar de las fechas cercanas a la muerte de la víctima. Lo único que pudimos comparar con las marcas de neumáticos del informe es un camión de helados. Larry giró la cabeza hacia la pizarra mientras se sumergía en sus rápidos pensamientos. Un camión de helados, parece que alguien está tratando de confundirme. Capítulo 39. Cuantas más pistas encontraba Larry, más se sentía atrapado en una espiral que giraba en torno a otro asesino, el que había asesinado y descuartizado a las prostitutas. Nunca antes se había sentido así, pero intuía que este asesino quería vendarle los ojos. Sin embargo, Larry, emocionado, pensó: «Llevo poco más de 2 meses en el trabajo y ya me están poniendo a prueba. Esto es mucho más interesante de lo que esperaba». Ángel, sabiendo que Larry no les prestaba atención, miró a Masuka, que se acercaba, y le preguntó: «¿Tenemos los resultados del análisis de huellas dactilares?». «Por supuesto, ¿por quién me tomas?». Masuka sonrió con arrogancia y, echando un vistazo a los documentos que tenía en las manos, dijo: «A través de las huellas dactilares de la víctima, encontramos su información en nuestra base de datos. Así que no es extranjero. Pero es posible que la víctima viajara con frecuencia». Se llama Ron Morrow, nació en diciembre de 1985. Tenía 21 años y vivía en Alabama, donde residen sus padres. Estamos intentando contactar con su tía, que es de Miami, así que llegará pronto. ¿Eso es todo? Ángel quería acelerar la investigación. Ron Morrow estudiaba arquitectura, sacaba buenas notas y viajaba con frecuencia al Reino Unido, México y Canadá, todo ello en los últimos años. Mientras hablaban, alguien se acercó, seguido de una pareja de unos 50 años que no podía dejar de temblar. Entraron en una sala separada de la división de patología y homicidios, pero todos los que hablaban de Ron pudieron verlos e inmediatamente supieron quiénes eran. Larry los observó en cuanto los vio. Estas personas mayores eran naturalmente educadas y se esforzaban por controlar sus emociones. «Ángel, graba todo», dijo Larry mientras salía de la sala en la que se encontraba. Masuka, desconcertado por el comportamiento de Larry, miró a Ángel en busca de respuestas. Ángel, apresurado, se limitó a decir: «Está teniendo un mal día. Nos vemos». «Sí, todos tenemos días malos». «Hola, me llamo Tara Perlman. Soy la tía de Ron Morrow y este es mi esposo, Ryan». Larry dio un paso adelante, extendió atentamente la mano hacia unas sillas y dijo: «Soy Larry Luke. Estoy a cargo de la investigación del caso de su sobrino. Mi colega aquí presente es el detective Batista, uno de los veteranos del departamento».
Ángel se sorprendió por la presentación de Larry. Solo entonces recordó lo que Larry le había dicho unas horas antes. ¿Quieres saber algo increíble sobre la mente humana? Algunas personas pueden adoptar selectivamente rasgos como la psicopatía, el narcisismo, la sociopatía o el encanto manipulador, y utilizarlos como superpoderes. A diferencia de las personas con trastornos diagnosticados, ellos emplean estos rasgos de manera temporal como herramientas estratégicas y deliberadas. En ese momento, Larry estaba utilizando esas herramientas para estudiar a estas personas mayores, que a primera vista parecían familiares afectados, pero entre los que también podía haber alguien que fuera el asesino. Todo irá bien. Por favor, siéntense, dijo Ángel, siguiendo la estrategia de Larry y guiando a la pareja de ancianos para que se sentaran. No se pongan nerviosos. Les habrán dicho por teléfono que venían aquí para identificar a una persona fallecida, ¿verdad? Preguntó Larry mientras sostenía las manos de la anciana, que parecía estar a punto de llorar. Tara asintió ligeramente y el hombre que estaba a su lado rodeó con los brazos los hombros de su esposa, consolándola suavemente. Sé fuerte, Tara. Lo superaremos. Sí, lo entiendo, haré todo lo posible por contener mis emociones, así que, por favor, continúe, dijo Tara, manteniéndose firme, sin derramar una lágrima. Larry le entregó a Tara una foto del tatuaje que tenía la víctima en la mano, pensando que ella, como tía de Ron, probablemente lo reconocería. ¿Reconoce este tatuaje? Tara miró la fotografía que Larry le había entregado. Tras unos segundos, se la pasó a su esposo, que estaba detrás de ella, y dijo, no, nunca he visto ese tatuaje. Ángel estaba bastante confundido. Estaban en Miami, donde la gente solía llevar poca ropa, por lo que era extraño no darse cuenta de un tatuaje en una zona tan expuesta. Lo primero que pensó Ángel fue, quizá no sean realmente los tíos de Ron. Cuando Tara estaba a punto de hacer una pregunta, Larry, que había imaginado varias posibilidades, preguntó, ¿recuerdas si Ron se operó de una hernia cuando tenía 4 o 5 años? Tara pensó un momento antes de responder, sí. Cuando tenía 4 años y medio, estaba jugando con unos niños en el parque, pero luego llegó a casa con un fuerte dolor de estómago. Lo llevaron al hospital y resultó ser una hernia inguinal. Larry asintió ligeramente y pensó, eso tiene más sentido. En aquella época, la atención médica no era tan avanzada como ahora. Eso explicaría muchos de los detalles poco claros de este caso. ¿Por eso viajaron al extranjero para la operación? Tara asintió repetidamente y dijo, ese mismo día, mi hermana lo llevó al Reino Unido. Como había establecido una sucursal de su empresa allí, el traslado fue fácil. Larry sacó una fotografía de una malla para la reparación de hernias. Mira esto. Lo que ves es un trozo de malla para la reparación de hernias extraída de la ingle derecha del fallecido, con puntos de sutura acordes con su material y tamaño. Hemos determinado que el fallecido se sometió a una cirugía de reparación de hernia. Según este material, solo unos pocos países lo utilizaban cuando la víctima era un niño pequeño. En cuanto a este tatuaje, probablemente tenía como objetivo ocultar una cicatriz. Tara sacó su teléfono, con las manos temblorosas. Se lo preguntaré a mi hijo, él era quien tenía una relación más cercana con Ron. Larry miró a Ángel, que tenía la misma idea. Inmediatamente, Larry detuvo a Tara y le dijo, espera, no hay necesidad de confirmar esto todavía. Tara se sorprendió. Dado que las huellas dactilares de Ron coinciden con las de nuestra base de datos, creo que primero deberías notificarlo a sus padres. Sí, tiene sentido. Por cierto, ¿qué tipo de vehículo conduce su hijo? Tara y su esposo pensaron durante unos segundos antes de responder. Capítulo 40. Un coche normal, ni siquiera recuerdo la marca. ¿Por qué lo pregunta? Larry sonrió modestamente y dijo, queremos recopilar detalles para no seguir pistas que no nos llevarán a ninguna parte. Por ahora, comprobaremos si hay alguna información sobre los movimientos del vehículo de Ron, que debería ser este. Ángel, que intervino rápidamente en la conversación, dijo, ahora vamos a visitar la residencia de Ron en el sureste, y para ello necesitamos su autorización, ya que ustedes son sus familiares más cercanos. Tara explicó con detalle. Sí, Ron tiene una propiedad en el sureste y yo tengo aquí una llave de repuesto. Después de decir esto, Tara se tapó la boca. No gritó en voz alta, pero todo su cuerpo temblaba violentamente. Le llevó mucho tiempo controlar sus emociones y fue el esposo de Tara quien salió a llamar y notificar a los padres del fallecido.
Larry suspiró aliviado, siguió los procedimientos normales para pedir a alguien que solicitara una orden de registro, luego regresó a la habitación y se sentó junto a Ángel, que simplemente había estado tranquilizando a Tara. Cuando Larry entró, se sentó y dijo directamente: aunque puede que sea un poco inapropiado hablar de esto ahora, todos queremos resolver el caso lo antes posible. ¿Recuerdas la última vez que viste a Ron? Tara se secó las lágrimas, pensó por un momento, sacó su celular, buscó el registro de llamadas y los mensajes enviados. Hace unas 2 semanas, quizá un poco más, Ron me llamó para decirme que me iba a enviar un regalo para felicitarme por mi cumpleaños. Mencionó que iba a ocuparse de algunas cosas antes de venir a verme en persona. ¿Algo más en los días siguientes?, preguntó Ángel mientras tomaba algunas notas. Nos mantuvimos en contacto con algunos mensajes y, cuando llegó mi cumpleaños, me felicitó. Tara le entregó el teléfono a Ángel para que lo revisara. En ese momento, un policía entró en la habitación y le entregó a Ángel una carpeta con todos los registros obtenidos de Ron, la víctima. Ángel abrió la carpeta y sacó un registro de entradas y salidas, que contenía todas las llegadas y salidas de Ron entre 2005 y 2006. Ron viajó de regreso a Estados Unidos desde el Reino Unido el 15 de enero de 2005. Poco más de un mes después, el 17 de febrero, volvió a salir del Reino Unido, solo para regresar a Estados Unidos el 25 de febrero de 2005. Hasta ese momento, se podía seguir un patrón de viaje natural, pero en enero de 2006 las cosas cambiaron. A partir de esa fecha, no hay registros de nuevos viajes ni pruebas de que hubiera regresado al Reino Unido después de llegar el 15 de enero. Como había dicho Tara, no había visto a Ron este año, pero había dejado claro que él estaba en el país. El descubrimiento más inquietante se produjo al comparar los mensajes enviados desde el teléfono de Ron con las fotos del aeropuerto publicadas en sus redes sociales. A todos les sorprendió descubrir que, a pesar de no haber pruebas de que Ron hubiera viajado después de enero, seguían apareciendo imágenes de él en tránsito. Esto llevó a la escalofriante conclusión de que el asesino conocía también sus hábitos, que incluso había preparado fotos para mantener la ilusión de que Ron seguía viajando. En medio de la investigación, surgió una pregunta clave. Ron había estado regresando a Estados Unidos con frecuencia en los últimos meses. ¿Había algo importante que necesitara resolver? ¿O sus constantes viajes estaban relacionados con los acontecimientos que llevaron a su muerte? Ángel había comparado los patrones con años anteriores, y las cosas habían cambiado a finales de 2005. Ese cambio tenía que llevarlos al asesino o acercarlos a comprender lo que le había sucedido. Ángel le entregó el celular de Tara a Larry, quien no prestó mucha atención, sabiendo que todo lo que Ángel decía era cierto. ¿Sabes si Ron tenía pareja o algo así? Larry pensó en esta posibilidad cuando se enteraron de que, después de llegar al país, no había visitado a su familia. Tara lo pensó y dijo: mi hijo Steven era su mejor amigo, pero después de que empezara a salir con un chico llamado Elias, ambos se fueron distanciando poco a poco. Llegué a conocer un poco a ese chico. Había venido a verme para preguntarme por Ron, pero al cabo de un tiempo dejó de buscarlo. Pero según nuestro hijo, su negocio de helados fracasó. ¿Elias? ¿Quién es Elias?, preguntó Ángel con recelo, pensando que tal vez había dado con algo importante en su investigación. Pero Larry, que no tenía prisa, dijo: disculpa, Tara, ¿te parece bien si imprimo estas fotos? Tara asintió y, al cabo de un momento, Ángel, el único que podía ayudar a Larry mientras estudiaba a los familiares de la víctima, regresó con las fotos impresas. Aquí tienes tu teléfono. Tara tomó el teléfono y continuó: mi hijo, en confianza, me dijo que el nuevo amigo de Ron era una mala influencia. Lo entendemos. Ángel sabía por diversas razones no relacionadas entre sí por qué los jóvenes dejan de hablarse, y sin duda, si Larry no mostraba interés, era porque no había necesidad de investigar más, algo que se podía examinar más adelante. Por casualidad, mi hijo y Ron cumplen años el mismo día y también fueron compañeros de clase en la preparatoria. Sin embargo, la situación económica de nuestra familia no es tan buena como la de mi hermano. A Steven no le permitieron estudiar en el Reino Unido. Se graduó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Miami. Ron y Steven fueron compañeros de clase en la universidad y, poco después de graduarse, querían montar un negocio juntos. Pero cuando apareció Elias, su amistad se fue desvaneciendo poco a poco. ¿Sabes el nombre completo de Elias? El esposo de Tara, Isaac, dijo. Puedes encontrar su información en los registros de la empresa que cerró recientemente. ¿Sabes cómo se llama?
Cielo dulce, ese es el nombre que eligieron. Ya veo. Por favor, déjeme la información de contacto de los padres de Ron y el número de teléfono de Elías, si lo tiene. Ángel había hecho una lista con sus prioridades. Es mejor que nos pongamos en contacto con ellos. Tara estuvo de acuerdo y dijo, los padres de Ron han llegado hoy al país. Deben de estar de camino. Sin embargo, es posible que los papás de Ron no puedan regresar a Miami por el momento. Se dice que el departamento internacional de mi hermano ha estado muy ocupado últimamente con una licitación y que están demasiado ocupados para regresar, dijo Tara, consciente de cómo trabajaba su hermano. ¿Y su mamá? Su mamá quedó paralizada de la cintura para abajo debido a un accidente automovilístico hace 3 años y no está muy consciente. Sigue necesitando cuidados las 24 horas del día, así que no puede venir aquí. Lo entiendo, lo investigaremos por nuestra cuenta. Ángel se levantó y se despidió de la pareja. Al regresar, cuando Ángel vio que Larry no se había movido y seguía sumido en sus pensamientos, supo que debía de haber pensado en algo, así que no lo molestó. En ese momento, su celular vibró 2 veces. Gracias por tu atención, espero que esta parte haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte y comentar qué te pareció, además de que puedes checar mi Patreon en la descripción. Adiós.